es importante tener claro que chikungunya pertenece a otro grupo, a pesar de que el mismo vector del dengue y Zika es compartido por chikungunya. Este último no es un flavivirus, sino que más bien está en otro grupo que vamos a mencionar. Los bunyavirus tienen varios subtipos. Aquí a la cabeza, pues, hantavirus es uno de los más importantes, pero también tenemos ortobunyavirus, que es un subgrupo donde está justamente el virus Oropuchi, que vamos a mencionar, el virus Iquitos, que es una enfermedad también emergente, y entonces también los bunyavirus, un grupo de importancia clínica. Y acá está lo que les decía. El chikungunya es un togavirus o llamado también alfavirus, que comparte el mismo grupo con encefalitis equina occidental, encefalitis equina venezolana y Mayar. Tengan cuidado entonces de no confundir la clasificación. Otros también arboviruses de importancia clínica son los arenavirus, y ahí una de importancia clínica es el virus machupo, que es un virus que afectó zonas de Bolivia y por su cercanía, pues también es posible que llegue pues, a nuestro país. Y entonces es importante tener en cuenta. Hay otros que están muy lejos de nuestro continente, en África, son los filovirus, y ahí está pues el Marburg y el ébola. Y como bien saben, pues son un virus de altísima letalidad, al punto que es cuando hay un brote de ébola, por ejemplo, tan rápido mata a la población que se hace difícil o casi imposible que se haga una pandemia, porque arrasa rápidamente una población. Entonces, eso es importante tener en cuenta. También cuando hablamos de estos procesos virales, de todo lo que hemos hablado de las clasificaciones, eh, todos comparten lo siguiente. En común, tiene dos ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. El ciclo selvático también se le llama enzootico o episótico, y el ciclo urbano es endémico o epidémico. El cuadro clínico, el agente, son exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay diferencia. La única diferencia que se puede encontrar en ambos ciclos difieren solamente en el vector. En el vector. Entonces, en ciclo selvático hay un vector, en el urbano es otro vector, pero los huéspedes son los mismos, y también el cuadro clínico y el agente es el mismo. Aunque también podría haber alguna diferencia en algunas infecciones virales, no en todos, en los cuales también puede haber algunos reservorios adicionales que no se encuentran en el zona urbana, donde sería el ser humano el único reservorio probable, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar. Y a veces por el cuadro clínico podemos orientar diagnósticos porque son muy frecuentes que se superpongan síntomas clínicamente muy difícil diferenciar. Y entonces se da en el tema por por síndromes, que es un poco más fácil de orientar el diagnóstico, porque hay un problema adicional con estos virus, que suelen haber coinfecciones, y entonces el cuadro clínico pues es más difícil de hacerlo por la superposición de síntomas de dos o más infecciones, ¿no? Entonces haremos una clasificación sindrómica como hemorrágicas, y ahí están a la cabeza pues dengue y fiebre amarilla. Obviamente puede entrar también ahí el hantavirus, que también da hemorragias. Fiebre, artralgias y exantema, esto sí es muy común. Dengue, Zika y los ortobunyavirus también pueden dar, incluyendo también los alfavirus, como dijimos, donde estaba pues el tema de los otros virus que son de importancia clínica. Si hay cuadro clínico de sistema nervioso central, o sea, encefalitis equina del oeste o venezolana, obviamente uno piensa en esos diagnósticos. Si hay un cuadro de artritis, artralgia persistente, uno piensa en chikungunya o mayat. Obviamente, como les decía, es lo habitual, lo principal, pero va a depender de qué otra coinfección pueda haber simultáneamente. Y de hecho, pues, se ha ido reportando muchos arbovirus. Históricamente, el que más casos reportaba, pues, era básicamente dengue, ¿no? En nuestro país, donde siempre ha habido casos de dengue de forma importante. Hasta 2007 habían, sobre todo, los clásicos ejemplos de los brotes que se habían eran básicamente la selva, en los mayores de los casos. Los últimos años se ha ido cambiando este panorama epidemiológico, donde ha disminuido un poco en la selva y ha aumentado en la costa norte. Pero en esas épocas del rango 2000-2007, como ven, habían algunos reportes de virus Oropuche, Mayaro, encefalitis equina venezolana también, y eran muy pocos los casos que se reportaban.
Pero probablemente no es que no había en esa época, sino que no teníamos la tecnología molecular para hacer diagnóstico. Y eso lo hemos visto últimamente porque están aumentando los casos, pero no porque no habían antes, sino porque ahora se está haciendo diagnóstico molecular, porque tenemos acceso ya a alguna método de este tipo. Y vean que en el caso de Oropuche también pues le decía que hay un ciclo urbano y un ciclo selvático. En el ciclo selvático, la variante es que tiene algunos reservorios, como algunos monos perezosos, algunos otros roedores y algunas aves incluso. Y como ven, el vector varía, ¿no? Aquí también es del grupo Culicidio o culicoides, pero son variantes. Esta es una especie y en la zona urbana es otra especie, ¿de acuerdo? Pero los síntomas, como dije, son exactamente iguales. Fiebre, cefalea, dolor muscular, mialgia, ¿no? Fotofobia. Yo con esos síntomas yo puedo pensar, por ejemplo, en dengue. O sea, clínicamente, como ven, es bien difícil hacer diagnóstico. Incluso puede haber manifestaciones del sistema nervioso central, como encefalitis o meningitis. Pues este virus soropuche, pues, como ven, varía en cuanto al agente etiológico y son diferentes, como dijimos, vectores. Es un virus ARN, recordar, transmitido por este grupo o género llamado culicoides, y que el primer caso que se reportó en las Américas fue en 1955 en una zona llamada Vega de Oropucho, en Trinidad y Tobago, un caso que se reportó de 24 años, y por eso es que desde ahí se le llamó virus Oropuche, porque fue el primer lugar donde se hizo los reportes de esta infección. Tiene tres serotipos o genotipos, perdón, muy bien diferenciados, y el que hemos detectado en nuestro país es el tipo 2. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y entonces cumple, pues, como le dijimos, con un ciclo urbano que tiene un agente o un vector y un ciclo selvático que tiene otro vector. Sin embargo, puede haber diferencias, como dijimos, en que puede haber algunos reservorios, ¿no? Como el perezoso, algunos monos o aves que pueden ser reservorios de este virus y que pueden llegar a ser humanos al ser picados por estos mosquitos culicoides. De hecho, como les decía, miren, hasta el año 2017, solamente el que tenía muchos casos o reportaba más era Brasil. En Sudamérica, Perú está en tercer lugar, pero como vemos, pues 11 casos es muy poco para un cuadro que es muy prevalente en la selva, en la Amazonía. Entonces les decía que hasta ahí no era que no había casos, sino que no se reportaban. Y entonces, cuando hemos tenido acceso ya a tecnología de biología molecular, ahora sí se puede hacer PCR si se encuentran los virus muy relacionados porque ya se encontramos coinfecciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de que la mayoría, pues, cuando tiene cuadro clínico de cefalea, dolor retrocular, fiebre, todos hacemos la prueba de dengue y entonces sale positivo, obviamente, entonces ya no buscamos otros. Y resulta que muchos de los pacientes que tenían dengue también tenían coinfección con oropuche, por ejemplo, con Mayar. Y entonces, cuando uno encuentra un virus, ya no busca a los demás. Y eso también es una causa de por qué no tenemos tantos casos, aparentemente hasta 2017. Pero vean que ha habido brotes históricamente y en 2016, por ejemplo, hubo 61 casos en la zona del Cusco. Entonces, no es que sea raro, como repito, sino que no se está buscando y no había el acceso a los métodos diagnósticos que ahora sí contamos con muchos de ellos. Y entonces, cuando uno busca más, ya empiezan a subir básicamente el tema de los casos de Oropuche, pues los índices o las tasas de incidencia van aumentando. No repito porque haya más brotes, sino porque ahora se busca más. Y cuando hacemos la descripción de estos brotes, nuevamente los síntomas son muy generales, ¿no? Cefalea, mialgia, escalofrío, artralgia, malestar, lumbalgia. Yo puedo pensar en dengue, chikungunya. Esos síntomas no son específicos. Incluso miren, puede haber inyección conjuntival. Y eso pues uno puede pensar de repente en Zika, puede pensar en leptospirosis. Entonces realmente el tema no es tan sencillo si uno quiere hacer diagnóstico clínico. Vean que se empezó a reportar mucho más veces, mucho más frecuencia, sobre todo en Brasil, pero en nuestro país, como ustedes pueden ver, también ha empezado ya a reportarse casos en forma frecuente y eso es un tema de que nunca, es que no haya habido nunca, sino que no se solía hacer diagnóstico oportuno.
Otro virus también de importancia clínica es el virus de la encefalitis equina venezolana. Es un virus ARN también, ¿sí? Que tiene varios serotipos y que en este caso el mosquito vector es el del género Culex. Y el primer brote fue en 1938 justamente en caballos, en brotes equinos en Venezuela, por eso se llamó así, encefalitis equina venezolana en el 38. Pero en el año 1950 en Colombia, por primera vez se aisló el virus en un ser humano y a partir de ahí empezó a, digamos, a ver el aumento de casos a reportarse en muchos países, incluyendo el nuestro, como vemos acá, un reporte de investigadores peruanos, donde reportan casos ahí de encefalitis, en el cual dos de ellos incluso tuvieron muerte después del proceso infeccioso, ¿no? Es importante tener en cuenta que una encefalitis siempre es grave y si es en este caso un virus que no tiene un tratamiento específico, pues obviamente que va a ser más difícil diagnosticar y por lo tanto el retraso del diagnóstico aumenta la mortalidad. Para el diagnóstico de estos virus tenemos métodos directos e indirectos. Eso es importante mencionar. Los métodos directos es buscar directamente pues al virus, ¿no? O sea, aislamiento del virus, cultivo, PCR para ver el ADN del virus, algunos antígenos específicos también. Todos esos son métodos directos que tienen más confiabilidad, pero obviamente menos accesibilidad por ser más costosos. Entonces, por ese motivo, a veces se echa mano de métodos indirectos como dosaje de anticuerpos, que son mucho más accesibles, pero tienen menos confiabilidad. Y eso también siempre es importante mencionar, ¿no? El tema es que es un cuadro también de efecto agudo. Rápidamente el paciente se pone mal. 2 a 5 días es el periodo de incubación y los síntomas duran de 4 a 6 días. Y entonces, después, si los que pasan el episodio sin que lleguen a complicarse, va a tener una astenia que puede durar durante semanas, ¿no? Como un síndrome de lo que llamamos algunos pacientes que hacen fatiga crónica, ¿no? Puede ser también un equivalente también como complicación. Pero vean nuevamente los síntomas, cefalea, fiebre, escalofríos, malestar y que es un obeso, tampoco se preocupa mucho. Y entonces el problema está cuando aparece el signo de encefalitis, ahí se complica. Y son pocos los días en los cuales se complica y si no hacemos diagnóstico oportuno, el paciente se complica y se muere. Lo bueno que encefalitis es menor del 1% de frecuente en adultos, pero el 4% en niños, pero de los que todos hacen encefalitis, miren, la quinta parte fallecen. Porque, repito, hay retraso en el diagnóstico y porque no hay un tratamiento específico, o sea, no existe un antiviral directamente contra encefalitis equina. Y este virus, pues recuerden que logra ingresar por la picadura del torrente sanguíneo y le gusta las células nerviosas, donde una vez que penetran pues en las mismas, finalmente pueden destruir, desmielinizar a las neuronas y entonces eso origina daño no solamente en la neurona misma, sino en otras células también como las microglias, que también, o astrocitos, que también pueden ser afectados por esta infección viral. Entonces, de ahí la importancia de que puede haber alta mortalidad. Y justamente es importante mencionar lo que está en verde en el mapa a la derecha, es que cada vez se está diseminando más estos mosquitos pluricidios y entonces la posibilidad de ciertas infecciones y los cambios climáticos que estamos viendo siguen en esa proporción. De repente en los próximos 10 años Lima se va a volver subtropical y entonces va a haber más de estas infecciones porque el vector está circulando casi por todo el país, lo que está en verde. Eso pasó con dengue. Recuerden que el vector Aedes aegypti fue detectado en el país hace ya varios años, antes incluso del primer episodio de brote, y finalmente lo que sucedió fue que era cuestión de tiempo para que un paciente enfermo en la selva que tenga dengue venga a Lima, sea picado por los mosquitos locales y empiece un brote como sucedió cerca de ese cementerio en Caraballo, la primera vez en el país. Lo mismo puede pasar con otros arbovirus justamente por esta diseminación de los vectores. Y también pues, le decía que la encefalitis equina, los cuadros generales son fiebre, cefalea, mialgia, escalofrío, artralgia, dolor retroorbital. Miren, ahí uno piensa en dengue. Pero cuando aparecen los síntomas neurológicos, donde ya tienes pocos días para hacer el diagnóstico, el paciente se te va a morir. Eso es lo que dificulta muchas veces los diagnósticos de este tipo. Otro virus importante es el virus Mayaro. Y ahí hay una mnemotecnia que es importante que ustedes lo aprendan porque les va a orientar al cuadro. No es una enfermedad también viral que tiene predisposición o predilección por afectar articulaciones. Por eso Mayaro le pone ahí mano, hay articulación rodilla.
porque da poliartralgias, de preferencia varias articulaciones grandes, pero a la cabeza, por frecuencia, las manos y las rodillas son las articulaciones que más frecuentemente los pacientes se quejan de dolor del virus Mayer. También es un ARN, en este caso cambia el vector, es un poquito el género Amegogus, que también fue notificado en la zona de Mayaro en Trinidad y Tobago en 1954, y a partir de ahí volvió pues a diseminarse en toda Sudamérica, o la mayoría, la mayor parte de Sudamérica que tiene clima tropical, y entonces el reporte apareció en todas partes, ¿no? Brasil, sí, la misma OPS, OMS empezaron a sacar reportes, con Haití, porque se empezó a diseminar este virus. Entonces es importante tener claro que clínicamente es bien difícil hacer el diagnóstico. Porque miren nuevamente en Mayaro, Perú tiene mucha cantidad de casos, solo por debajo de Brasil, y entonces es importante conocer este virus. Como ven, también tiene un ciclo urbano y un ciclo selvático. Cambia el vector, hay monos ahí que pueden ser los intermediarios. El mosquito también Amegogus tiene algunas variantes y puede ser que también cambie en ciclos respectivos. Y nuevamente es un cuadro de tiempo de periodo de incubación muy escaso, muy bajo, por eso es que a veces si uno no lo sospecha, fácilmente se le puede escapar. ¿No? Si yo me baso solo en los síntomas, no ayuda mucho. Tenemos que buscar rápidamente el diagnóstico y eso hay que hacerlo con técnicas moleculares que nos ayuden a hacer el diagnóstico oportuno, ¿no? Acá, por ejemplo, un reporte donde se habla pues de que el virus Mayaro es un virus emergente, pero además se reporta que está encontrándose muy frecuentemente a la coinfección con dengue. Nosotros son investigadores peruanos también que hicieron el reporte del caso. Y entonces, pues recordar que las coinfecciones también pueden estar presentes en la selva, de hecho son más frecuentes que en la costa, y siempre tener en cuenta cuando el cuadro clínico no es tan compatible para una infección determinada, ¿no? Porque el virus Mayaro puede, como dijimos, dolor de cabeza, artralgia, mialgia, dolor escropular, hiporexia, dolor lumbar, náuseas y vómitos, ¿no? Que también se pueden ver con más frecuencia. Pero ahí está lo que decía, ¿no? Que duele articulaciones y hombro, codo, mano, rodillas son las articulaciones más frecuentemente afectadas. Y esos son los reportes que hacen los brasileños que tienen una gran cantidad de casuística, pero acá este estudio es un estudio peruano que reporta casos en nuestra Amazonía y que obviamente pues está en franco aumento, por eso es importante tener en cuenta. Otros arbovirus emergentes también tenemos acá que hay variantes con mutaciones. Cuando un virus A se mezcla con un virus B, puede haber una replicación viral y lo que se obtiene es una cepa híbrida que tiene características de uno u otro de los progenitores. Pues en esas mutaciones que ha habido, parece que algunos de estos virus Oropuche en un momento se han transformado, han hecho una variante que en nuestra Amazonía se llama el virus Iquitos, que justamente eso puede ser una explicación a esos nuevos reportes de un nuevo virus o novel, como le llamamos, de un virus que se reporta recientemente, ¿no? Aquí está también el reporte de un virus nuevo de la variante del grupo ortogoñovirus asociada a enfermedades en el ser humano, en nuestro país, fue reportada también. Y entonces, gracias a la ayuda del NANRUT, que es las Fuerzas Armadas Navales de Estados Unidos, donde trajeron tecnología a la selva, y por eso es que con esos métodos moleculares se puede hacer el diagnóstico de nuevas infecciones que antes no se describían, ¿no? Y esta prevalencia de Oropuche del virus Iquito, como le decía, justamente se llama así porque prevalece básicamente en una región específica de la región Loreto. Y entonces, también puede verse frecuentemente, ambos incluso puede haber cercano al 15%, o sea, porque han tenido exposición al virus. Pero cuando uno trata de hacer, como repito, hacer una diferenciación clínica, pues se da cuenta que es muy difícil. En la comparación de dengue, zika, chikungunya y mayaro, los cuadros comparten lo que está en rojo, comparten síntomas comunes o similares. Y solo lo que está en azul tienen algunas diferencias específicas. A veces pueden ser tan tenue la diferencia que uno no lo puede aclarar. Entonces, ese es el problema, que clínicamente es casi imposible asegurar qué diagnóstico tiene el paciente. Bueno, la parte de dengue, como decía, lo voy a pasar rápidamente y eso le voy a dejar al grupo que tiene programado seminario el próximo miércoles.
Ese día lo vamos a ver con mucho más detalle. Haré las preguntas con respecto a esto para que podamos hablar claramente sobre el dengue. Es importante que lo tengan mucho, muy claro, muy detallado, porque ya les dije que el vector está en Lima. Cuando empiezan las lluvias, empieza a aumentar el criadero de mosquitos, y obviamente pues en ese contexto es muy probable que aparezcan brotes de dengue. Justamente se acercan los meses más calurosos, ¿no? De noviembre a marzo son los meses que más casos de dengue se reportan a nivel nacional. Por eso lo vamos a ver con más detalle, como decía, en la exposición o el seminario respectivo que tiene el grupo ya programado previamente, ¿no? Hablaremos ahí de todo el tema del manejo, etcétera. Veremos sobre, en cambio, a chikungunya, que como ven, tiene el mismo vector que Aedes, perdón, es el Aedes que tiene el mismo vector que para dengue y también para Zika, ¿sí? Es el mismo vector, como ustedes pueden ver. Y también no es oriundo de este continente, pues fue oriundo de África y de Asia, y a partir de ahí fue diseminado en muchos continentes, entonces la diseminación fue muy frecuente, ¿de acuerdo? Es un alfavirus, recuerden, es un alfavirus y eso es importante que lo tengan presente. Entonces, también recordar que el primer caso que se reportó fue básicamente en Centroamérica, en las islas de Saint Martin. Sin embargo, posteriormente ya empezó a haber otros casos, por ejemplo, en las Islas Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, más de 700 casos de chikungunya. Aparentemente hubo unas medidas de prevención en ese reporte que hubo aquel año, y la mayoría ya hubo un silencio epidemiológico, como que dejaron de haber casos de chikungunya, pero siguen apareciendo cada cierto tiempo algunos reportes de casos donde todavía se ve casos de chikungunya. Y por supuesto, cuando aparecen, pueden aparecer en brotes explosivos que pueden diseminarse rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, lo que está muy elevado son los casos altamente sospechosos de chikungunya. Y como ven, en 2016, 2017 pues hubo más casos, pero 18, 19 disminuyó y 20, 21 aparentemente hubo pocos o ningún caso. Y aquí es importante mencionar que el 2020 y parte del 21 estábamos en plena pandemia. Por lo tanto, no se hacía búsqueda activa de otras infecciones, todo el mundo buscaba COVID y por eso explica estas bajas coberturas. No es que no hubo casos, sino que no se buscó. Eso también tienen que analizarlo ustedes, porque esta infección, pues obviamente de chikungunya tiene también un periodo de incubación corto, de 4 a 8 días, y incluso puede ser tan rápido como un día o retrasarse hasta el 12º día, pero la habitual que en 4 a 8 días ya tiene que haber síntomas. ¿Y cuáles son? Fiebre, artralgia, poliartritis, dolor de espalda, cefalea, erupciones, también hay síntomas en las mucosas, síntomas generales como fotofobia, dolor orbitario, diarrea, vómitos son frecuentes. Pero lo habitual en chikungunya es que el 87% de los casos tiene o cursa con artralgia, importante, sobre todo en la zona dorsal, y cefalea también muy frecuente. Pero también un dato importante, la artritis migratoria, las articulaciones que hoy día le duelen, al día siguiente le duelen otras, y así sucesivamente. Eso también hace sospechar la posibilidad de chikungunya. Porque miren, realmente los síntomas inespecíficos, fiebre, atracgia, cefalea, mialgia, dolor de espalda, no pienso primero en chikungunya, pero ya cuando aparece inflamación de articulaciones, como ustedes pueden ver cómo están inflamadas las rodillas, las manos también están muy inflamadas, y esto básicamente es un desorden, eh, digamos, de una complicación, porque el componente articular es algo que es muy frecuente en chikungunya, pero no solamente causa dolor articular, sino que produce artritis, incluso puede inflamar las estructuras que cubren una articulación móvil como la bolsa o bursa, y entonces por eso es que puede causar bursitis, justamente que es un síntoma frecuente que no se ve en nosotros arbovirosis, ¿no? Eso quizá puede ser una forma de cómo diferenciar chikungunya de las otras posibilidades, ¿ya? Entonces es importante. Eh, También puede haber manifestaciones como rash, ¿no? Lesiones bulosas, compromiso también en lactantes. Se ha visto, pero no es frecuente. También ese dolor que les mencionaba en la espalda, sobre todo en la zona dorsal, que es intensa, por eso que la paciente viene así encorvado, por el dolor intenso en la musculatura dorsal. Fiebre, dificultad para caminar, muy frecuente, y
El paciente está postrado por dolor intenso, muscular, articular, el paciente no puede desarrollar sus actividades normales como trabajar. En los niños puede haber cefalea, fiebre, también problema articular y vómitos y náuseas, que son los que a veces hacen llevar al paciente por ese síntoma y no porque haya sospecha de chikungunya. Entonces, sí, una inyección conjuntival se vende, puede verse en dengue, aunque menos frecuente, puede verse en chikungunya como ahora, puede verse en Zika, puede verse en leptospira. O sea, esto no es patognomónico, pero en chikungunya es frecuente encontrar inyección conjuntival, como ustedes pueden ver, ¿no? También esas pequeñas lesiones papulares en cara, que también se pueden ver en personas jóvenes. El rash que se ve acá, miren, uno ve ese rash, uno piensa automáticamente en dengue, pero chikungunya también puede producir rash maculopapular. Igual durante el parto puede haber transmisión de ese tipo, entonces siempre hay que estar vigilando los niños nacidos de pacientes que tuvieron fiebre durante la gestación, ¿de acuerdo? Llanto al dolor, importante, lloran inconsolablemente los niños por el dolor y el malestar que sienten, eso es muy intenso. Si un adulto como el señor que está acá se incapacita para trabajar, imagínense el dolor que siente un niño. Entonces, no es que esté exagerando al niño, porque sí duele. Y se ha visto que en el embarazo también hay que estar teniendo mucho cuidado porque de todas maneras se ha visto que puede haber impacto en el producto y puede haber un aumento en la tasa de aborto si tiene menos de 20 semanas o de parto prematuro si tiene más de 20 semanas, ¿no? Eso es importante. El recién nacido también le decía que puede haber la transmisión ahí periparto y entonces también se ha visto la posibilidad de que pueda haber transmisión vertical. Eso también se ha visto, esos casos de niños que han nacido con chikungunya. Y eso está asociado al niño con fiebre, con apetencia, dolor, edema distal, muchos problemas dermatológicos, puede cursar con crisis convulsiva también y meningoencefalitis, si es que no se hizo el diagnóstico, ¿no? Dolores articulares que duran no solamente el cuadro clínico, sino que pueden durar semanas o incluso meses, y a reporte de hasta 2 años a un grupo de pacientes que sufrían dolores articulares crónicos después del episodio de chikungunya, ¿no? Vean compromiso descamativo en la piel, hiperpigmentación, enfermedades con problemas articulares, sobre todo en las manos, ¿eh? Eso puede ser sospechar la posibilidad de un problema de la bursitis, entonces lo asociamos recién al tema de chikungunya. Si no hacemos eso, pues obviamente no vamos a poder hacer diagnóstico diferencial. También articulaciones se engrosan y causan hidromas, como este del codo, ¿sí? Y ese dolor con rigidez en las manos que uno puede plantearlo con la confusión con artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay complicaciones, la mayoría se autolimitan en 1 a 10 días. Algunos pueden persistir con esos dolores articulares durante buen tiempo, meses o años, y muy pocos hacen algunos pacientes con signos hemorrágicos que puedan ser de gravedad, ¿no? Como epistaxis, como gingivorragia, se pueden manejar sin necesidad de hospital. Entonces, también pueden haber algunos síntomas atípicos, como vemos acá. Por ese motivo, pues es que no se puede hacer tanto diferencial de forma clínica. Todo lo que está ahí puede afectar. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Algo parecido a lo que hacemos con dengue. Los 5 primeros días, uno busca directamente el virus con cultivo vírico, con técnica de PCR, ¿sí? O algún antígeno específico que sea neutralizante. Pero, posteriormente, vamos a ver que después del 5.º día ya no sirven tanto estos exámenes. Tiene que tener claro que después del 5.º, 6.º día ya empiezan a aparecer los anticuerpos y recién ahí hay que esperar los resultados haciendo 2 muestras separadas para que puedan ustedes confirmar si fue o no el cuadro viral. Porque las pruebas de otro tipo no tienen mucha sensibilidad, excepto las pruebas de laboratorio directos, que sí tienen pues una sensibilidad y especificidad muy alta. También cuando uno quiere comparar los síntomas y síntomas de chikungunya y dengue, vean que se parece bastante. Entonces, lo único que en chikungunya no suele haber shock, no es que no haya nunca, pero es poco frecuente. En cambio, el resto de los compañeros tenían 2 y 3 ¿no? Bien, esa parte acabamos la primera parte de chikungunya. Si alguien quiere profundizar, aumentar sus conocimientos, el CDC, la OPS, han creado manuales de manejo correcto de estos arbovirosis. Se pueden entrar a la OPS y pueden descartar gratuitamente estos manuales porque todos tienen acceso para que puedan aprender cómo manejar estas enfermedades de la selva
que normalmente pues no vamos a ver con frecuencia, o hasta ahora no vemos con frecuencia en la costa, pero les repito que es cuestión de tiempo para que hayan brotes en Lima, porque muchos de los vectores están en Lima. El tratamiento es reposo, hidratación y sintomático, ¿no? Paracetamol, etcétera, porque definitivamente no hay un tratamiento específico, no hay vacunas para prevenir, básicamente es sintomático. Si está en fase febril, se asume que en esas fases hay viremia, por lo tanto hay que usar mosquitero durante el proceso que dure la fiebre. Una vez que cae la fiebre, los herpevirus generalmente se van ya del organismo y entonces pues si no hay viremia ya no es necesario usar el club porque ya no transmite la enfermedad. Eso también es importante mencionar. Pero como ven, los mismos criaderos del dengue también son los mismos para chikungunya y para Zika. Entonces miren, obviamente como esos residuos de agua que queden ahí son los sitios ideales para que venga el mosquito hembras de Aedes y deposite sus huevos aquí. Y eso explicaría un nuevo brote, en este caso de chikungunya, si es que no hacemos lo correcto. El otro es Zika, que también es un arbovirus y como ustedes pueden ver, tiene dos especies o variantes, la ESA aegypti y la ESA albopictus. Los dos son transmisores de este virus. Y lo bueno es que de los tres que hemos mencionado de dengue, chikungunya y Zika, Zika es el que tiene menos agresividad. Pero de todas maneras, cuando uno evalúa una gestante, hay riesgos para el recién nacido que son los más graves en realidad. Para un adulto que no está gestando, realmente las complicaciones son mínimas, ¿no? De hecho, ha habido muchos casos, muchos brotes en el país. Los que están ahí, como ven, en naranja eran sospechosos, pero solamente los que se confirmaron fueron rojo. Y nuevamente, pues 2019, 2020, como que hubo disminución o no hubo, pero es que no se buscó, justamente como estábamos en plena pandemia. Y esto es lo que le decía, realmente el producto de una gestación que tiene mayor riesgo y entonces hay que estar siempre, si hay una gestante y estamos frente a un brote o viene o fue a una región endémica, por supuesto hay que hacer el descarte de la enfermedad y hacer seguimiento a su producto porque puede tener complicaciones y una de ellas que vamos a mencionar más adelante. Los síntomas también son comunes, fiebre, rash, dolor de cabeza, algo de articulaciones, puede haber enrojecimiento de los ojos, no siempre, dolor muscular. ¿Sí? Y se autolimita rápidamente con paracetamol, reposo, rápidamente se autolimita. Pero la gestante es la que sí vamos a ver problemas, que el bebé, si está, como le decía, mientras una edad gestacional más temprana, es más fácil que haya algunas malformaciones si el producto no llegue a término. Si hay un aborto o si fue más tardío la infección, pueden hacer, pero fácilmente se puede complicar y morir en los próximos días. Pero el daño más importante que se ve en Zika, en el recién nacido, es la microcefalia. Y esa sí es una lesión grave, irreversible, que va a quedar con secuelas neurológicas del bebé si es que no hubo un diagnóstico oportuno pues, de esta infección. También hay que tener claro, está lo que le decía, el Zika congénito y la microcefalia. Pero tengamos en cuenta también que Zika sí tiene una diferencia con dengue y chikungunya, es con el tipo de transmisión. Si bien es cierto, uno de los más frecuentes es la transmisión por el mosquito Aedes, la picadura, que comparte con dengue y chikungunya. El Zika también tiene otra forma de transmisión y entre ellas se ha demostrado la transmisión sexual. Por eso incluso que alguien que tiene el diagnóstico de Zika no puede tener actividad sexual con su pareja porque puede riesgo de transmisión por esa vía. Le decía que las gestantes tienen este riesgo y los que no están gestando, las mujeres que no están gestando o los varones jóvenes, pueden desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Es una parálisis ascendente, simétrica, bilateral, y entonces es una respuesta inmunológica nada más, pero muchas veces si no se controla esa respuesta inmune, hay que llegar pues a la plasmaféresis, y eso obviamente es costoso y no exento de riesgos, pero es importante mencionar eso. Entonces, toda mujer o hombre que fue a zona endémica, hay que hacer el descarte, ¿sí? Si fue a una zona o ha viajado a una zona de riesgo o ha tenido contacto sexual con una pareja que vive en zona endémica o que vivía en la zona donde viajó esta persona, tienen que hacer el descarte de todas maneras.
las gestantes son ese grupo especial que hay que se hincapié, ¿no? Si no han tenido su control prenatal recientemente, aprovechar ahí, hacerle seguimiento si hay algún síntoma sospechoso, fiebre, rash, malestar, se puede hacer también descarte de Zika en las gestantes. ¿Sí? Eso es importante por el tema del riesgo. Manejo también sintomático, porque no hay fármacos específicos, paracetamol, hidratación, reposo, lo que se sugiere habitualmente. ¿Sí? Insecticidas también es importante porque pueden ser focos infecciosos. Si le pican los mosquitos a usted que tienen infección, pueden pasar a otros. Ese mosquito puede picar a otras personas cercanas y puede transmitir también el Zika sin que ustedes lo hayan notado. Por eso las gestantes se considera grupo de riesgo. Yo les comparto con, con los alumnos toda esta información donde tengan acceso, pues así como había esos manuales para chikungunya, también en Zika pueden ustedes buscar información en gran cantidad de manuales de manejo de OPS. Ustedes pueden profundizar más con el tema de Zika, ¿no? Tiene el mismo vector, ya dijimos, con esas especies, la Aedes aegypti y el Bopictus, es el mismo vector para esos hermoviroses. Y como saliste por vía sexual, también el tema es evitar el contacto sexual en el paciente que salió positivo, justamente para evitar la transmisión, porque se ha visto que puede permanecer en el semen más tiempo, por ejemplo, el virus, que en el fluido vaginal. Por eso que el hombre sería más infectante que la mujer. Eso también es un dato importantísimo. Entonces, la prevención, pues, evitar el tema de los mosquiteros, repelente, evitar el contacto sexual. Si alguien viajó a zona endémica, entonces tiene que usar preservativo, justamente para evitar la transmisión o por lo menos disminuir el riesgo, que es muy difícil. Bien, ya pasamos de los virus y ahora veamos a la Hispania, que también es un parásito oportunista, ingresa también por la picadura de artrópodos y que últimamente pues también ustedes casos hay en la televisión que salen de varios brotes, pero tampoco el problema es que no, que sean casos que no se esperan. Hay muchos casos en Alemania. Lo que pasa es que cuando hay el medicamento lo tratamos y nunca se reporta oficialmente. Pero cuando hay escasez de medicamentos, entonces ahí salen las denuncias de tanto, de tal sitio hay 10 casos de Alemania. Todo el mundo se asusta como si nunca hubiese habido este tipo de infección, pero en realidad no es reciente. Y entonces, esta leishmania pues tiene varias especies y de acuerdo a la especie ustedes van a determinar el tema de el cuadro clínico. Algunos tienen menos virulencia o menos agresividad, mientras que otros sí pueden comprometer incluso la vida del paciente. Eso lo vamos a mencionar. Recuerde que están distribuidas por muchas partes de América y África, sobre todo también en Europa y Asia también puede haber unas infecciones. Hay más de 20 especies de leishmania, pero básicamente unas 30 especies de moscas que también pueden ser vectores para este tipo, ¿no? Importante. Y esos moscas son del grupo Phlebotomus, que son los que transmiten la enfermedad al picar a un paciente susceptible y que esté picado previamente a una persona. Entonces, hay muchos casos de leishmania. Nuestro país está, como ustedes ven, hay zonas de alto, muy intenso y de mediano o bajo frecuencia de estos casos, ¿no? ¿Y cómo estamos en nuestro país? Como vemos, nuevamente, acá da la impresión que 2020 bajó los casos. Perdón, parece que me resfriado. 2020 hubo una aparente disminución de casos, pero nuevamente, repito, todo el mundo estuvo manejando COVID, nadie buscaba desmania, y si la había no le tomaba importancia, así que eso explica la disminución de los casos, pero no es que no hubo ese año, definitivamente es el tema de que nadie hizo búsqueda activa en los casos. Por eso es que aparentemente hubo una disminución importante de la incidencia, pero en la práctica no es cierto. Esto se mantiene todavía con índices altos en algunas regiones del país, ¿no? Sobre todo afecta a población joven, como ustedes ven, de 18 a 59 años, en rango, que más casos se reportan en los menores. Y los hombres son los que más se están infectando porque están más expuestos al vector, justamente porque ataca en zonas rurales y no dentro del domicilio, como si lo hace a ese.
Lo que está en rojo ahí son todas las zonas que se han reportado casos de leishmania, tanto importados como autóctonos. Todas esas regiones en rojo ha habido casos de leishmania. No es raro que se detecten casos en las diferentes regiones. Y ya saben que esta gente es del orden Quinetoplástida, suborden Trypanosomatina, familia Trypanosomatidae, y el género Leishmania es el actual. Y como ven, hay un montón de especies, y algunos son los que predominan, como Leishmania peruviana, guyanensis, brasiliensis, mexicana y amazonensis, son los que más vemos en Sudamérica y en nuestro país solamente peruviana, mexicana y brasiliense son los que más casos se han reportado. En el mundo existen otros, ¿no? Leishmania donovani, por ejemplo, que puede haber formas viscerales y cutáneas. Las formas viscerales son los que más, tienen más mortalidad justamente por el retraso, ¿no? También es importante eso. En cuanto a la etiología, hay unos vectores. Ya dijimos que el flebotomos en el Nuevo Mundo, o sea, en las Américas, el flebotomos, pero en el Viejo Mundo es buxomía, otro tipo de artrópodos que también pueden picar y transmitir enfermedad. Eso es importante. Y ahí está el mosquito, ese es el famoso flebotomio, con buxomía también, en el caso de la zona del Viejo Mundo. Entonces, ahí están, como se le conoce localmente a ese mosquito, tiene varios nombres locales, pueden escuchar algunos de ellos, manta, mosca, palomilla, etc. En nuestra América del Sur también algo parecido, el mosquito torito, capotillo, manta blanca, también se le conoce como reservorios. Hay varios reservorios, sobre todo animales domésticos y selváticos. En el viejo mundo, básicamente era transmisión antropónica, es decir, de humano a humano. Sin embargo, perdón, acá en las Américas, en el Nuevo Mundo, en el viejo mundo, es la zona de Europa, de Asia, allá es transmisión de humano a humano, mientras que en el Nuevo Mundo, como Sudamérica, tenemos aquí sí la participación de algunos animales, sobre todo marsupiales como el perezoso, el oso hormiguero, los zorros, incluso a nivel, digamos, urbano, los perros también pueden ser reservorios de leishmania. Pero en el viejo mundo, básicamente es transmisión de hombre a hombre o antropónica, como se dice. Y aquí están totalmente las especies y, como le decía, la Alemania peruviana ha sido reportado como un reservorio sospechoso robado el perro. Entonces también deben tener en cuenta esos datos. ¿Y qué especie le decía que el país? Le dije peruviana, brasiliensis, guyanensis, básicamente. Algunos por ahí mexicanas también se han reportado, pero son los casos que más, las especies que más se reportan en Alemania en nuestro país. Básicamente, la Leishmania peruviana produce formas clínicas cutáneas, la famosa lesiones que llamamos UTA localmente, pero la guyanensis y brasiliensis pueden producir cuadros cutáneos, pero también pueden producir cuadros de tipo mucoso, o sea, muco cutáneo. Eso también es importante. ¿Qué factores de riesgo entonces para adquirir esto? Que haya presencia del vector y hay zonas interandinas que frecuente el vector. Factores sociales, ambientales y climatológicos, por supuesto que el periodo de lluvias, todo eso influye bastante. Pobreza, malas condiciones de la vivienda, migración, ocupaciones de sexos masculinos, son algunos de los que mencionamos frecuentemente como factores de riesgo, ¿no? Y la fisiopatología, pues como le decía, el mosquito pica al ser humano y introduce la forma infectante para el ser humano que es la leishmania móvil. Tiene cola, como ustedes pueden ver, y esta cola es la que ingresa al ser humano y una vez que llega y afecta, y es un nombre así como móvil y con cola, se llama promastigoto, pero cuando llega a un órgano donde va a empezar ya a hacer su daño, se transforma y pierde la cola, se transforma en lo que llamamos un amastigoto, ¿no? Que es una forma como causa daño local o mucoso. Recuerden, miren que
A veces una sola picadura basta que inocule de 100 a 200 cromastigotios en la dermis, puede ser suficiente para que se produzca una lesión bucal. O sea, vea que no requiere tanta cantidad de inóculo para causar. Sin embargo, los síntomas van a depender básicamente de la inmunidad del paciente. O sea, si el paciente tiene baja inmunidad, tendrá la forma más grave de presentación y viceversa, tiene mayor inmunidad, tendrá la forma más leve, incluso algunos se autolimitan y nunca desarrollan la enfermedad. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que a menor inmunidad, mayor frecuencia y gravedad de la enfermedad. A mayor inmunidad, menos frecuente, obviamente, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo diagnosticamos? Hay varias formas. Hay que hacer una incubación de una muestra de lesión cutánea, ¿sí? Se puede hacer también algunas otras muestras que vamos a mencionar más adelante, técnicas de toma de muestra. Pero ¿cómo hacer las formas clínicas? Una forma cutánea son básicamente unas máculas que duran más o menos 2 meses, pero desde 2 semanas pueden durar hasta 2 meses, y que luego se van ulcerando, forman un tejido ulcerado de borde bien definido, redondeados, que generalmente no duele, excepto que se infecte y ahí aparece el dolor. Entonces la forma cutánea pura. Pero después aparece la cutánea diseminada con otras especies como la Leishmania brasiliensis, Amazonensis guyanensis, que produce lesiones papulares tipo acné, sobre todo en personas que ya han pasado su adolescencia hace rato y uno debe ser sospechar esa posibilidad. Y la forma cutánea difusa, con otras variantes donde ven muchas lesiones como pápulas o placas, y luego de esos meses pues puede extenderse a todo el organismo. De hecho, no tengo las fotos, pero yo pude ver una sola vez un caso de leishmaniasis cutánea difusa, igual Hipólito, un paciente que literalmente era exactamente igual a la mole de los Cuatro Fantásticos. Su cuerpo está lleno de costras que parecía una armadura, no se le veían los ojos ni las fosas nasales. Yo ya traía una biopsia de afuera donde se confirma que era leishmania. Al paciente le buscamos todas las causas conocidas de inmunosupresión, VIH, HTLV, hepatitis, le buscamos de todo y no le encontramos nada. El paciente fue tratado con amotricin B durante aproximadamente 2 semanas y empezó a mejorar. Las cosas están cayendo, sus ojos ya se le notaban, pero hizo una neumonía nosocomial, se complicó, usamos antibióticos, de todo, pero no salió. Un paciente que falleció, un señor algo de 55 años, que tenía una edad muy avanzada, pero sí, de esas formas graves, tiene que dar una inmunosupresión que nosotros no logramos encontrar. Está escrito que tiene que ver eso. Hay formas atípicas también que son lesiones no ulceradas, ¿no? Los nódulos por ahí, y eso también hace pensar a veces, hace dudar de no sé cuánto son formas atípicas de presentación. La mucocutánea, pues sí, es mucho más sencillo cuando afecta pues, la mucosa nasal y sobre todo el antecedente de una úlcera en la piel. El diagnóstico es muy probable que se confirme. Solo no tenemos acá la forma visceral, mejor porque es una infección, digamos, que puede complicarse fácilmente por inmunidad también venía menos en VIH en estadio SIDA. La mortalidad, por supuesto, rápidamente. Entonces, la glimanda visceral asociada al VIH, la especie más frecuentemente asociada es Leishmania infantil. En adultos de sexo masculino se presenta con una enfermedad oportunista cuando tiene la defensa baja. Y compromiso pleural, gastrointestinal también puede haber complicaciones a ese nivel. Y tú lo que le decía, ¿no? Miren, la famosa Leishmania cutánea, parece una pápula, luego en la parte central se va ulcerando y finalmente termina en esto. La típica úlcera cutánea por Leishmania. Recuerde que el parásito está en los bordes, por eso sigue creciendo, se va ulcerando. Muchos curan la parte central y ahí no está el bicho, y por eso es que no encuentran mejoría. Y además, el tratamiento no debe ser tópico y prefiere ser intravenoso, ¿no? Que vamos a ver más adelante qué fármacos se le ofrecen a estos pacientes. Y esto es lo que le decía, ¿no? Cuando hay un compromiso mucoso, revisen todo el cuerpo y si encuentran cicatrices antiguas como esto, con eso prácticamente están confirmando que una leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Como antecedente. Esta es una forma, como le decía, diseminada, parece un granito de acné, forma diseminada. Vamos a ver algunas otras, ¿no? Esa es la forma cutánea atípica, le decía, que parece una pápula, un nodulito, que puede desaparecer y nunca nos enteramos que fue leishmania. Y la forma más grave, pues obviamente, estas son
un paciente con hepatoesplenomegalia, se nota claramente el abdomen abultado, y esta es una desmaniosis visceral que tiene alta mortalidad también cuando no se maneja por una desmaniosis visceral. Son las variantes pues, que puede producir cada especie, ¿ya? Muchas de las formas de presentación. Y entonces vamos a ver ahora algo importante, que es el diagnóstico. Métodos directos, no hace parasitológico directo, siendo raspado, una biopsia de la lesión o de un ganglio, que puede ser cultivos, pero son técnicas bien complejas que no lo hace cualquier laboratorio. Pero las biopsias de estado de análisis histopatológico sí es más fácil y se puede hacer diagnóstico en ese nivel. Idealmente tienen PCR, ¿no? Que es la técnica ideal, estándar, para hacer diagnóstico sería ideal, pero todo esto es un método directo. Los indirectos, pues vamos a ver que tenemos los saques de anticuerpos, ¿no? Como inmunofluorescencia indirecta, ELISA, prueba Montenegro, etcétera, son pruebas que se hacen para buscar a este parásito. También vean que se puede infiltrar en los bordes de la lesión, o también ahí se va infiltrando anestesia para poder biopsiar una parte de la úlcera sana y de la úlcera enferma, y eso se manda al patólogo a estudiar. Y ahí está la forma como toman la muestra, ¿no? Y esta es la forma como se hace el corte en los ANS en aquellos pacientes que tienen manifestaciones cutáneas, obviamente, ¿no? Pero también hay métodos directos en cuanto a el tema de la microscopía. Uno ve en la sangre pues la presencia de los promastigotos con cola inmóvil, y también puede haber algunas otras manifestaciones también de, tú sabes, por pasar en cuenta granulomas ahí. Esos son problemas básicamente inducidos por el tema de que tienen más sensibilidad, tienen más habilidad, porque son métodos directos que buscan directamente, ¿no? Acá lo vemos en sangre periférica y acá en una masa de tejido. Aquí ya no tienen cola, eso que está siendo señalado son los amastigotos que han perdido la cola, y lo que está circulando son los promastigotes, como les había mencionado. Entonces también es importante tenerlo. Ya decía que el medicamento no es que confirma el diagnóstico si es cutáneo o no cutáneo, que es lo que hay en el país. Hasta ahora se usan las sales de antimonio, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Sales de antimonio en presentaciones, estilogluconato, que ya no está viniendo, y luego el antimoniato y meglumina, que sí tenemos disponible actual, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Esos son los tratamientos basados en las sales de antimonio. Ahí pueden ver la dosificación, las recomendaciones de la preparación, ¿sí? Ahí están las fórmulas correctas, el tiempo correcto de usarlo. Si es cutáneo solamente, son 3 semanas, y el poco cutáneo hay que usarlo durante 4 semanas para asegurarnos respuesta clínica. Por supuesto, los sales de antimonio no están inocuos, no están exentos de efectos secundarios, ¿no? Son cardiotóxicos. Si ves un paciente que tuvo un paro cardíaco cuando salió del hospital, más o menos unos 30 minutos después, un infarto y se murió. Pero como no tenía ninguna vía en los brazos, nadie supo que había estado en el hipólito hasta que nos enteramos después por otra fuente, ¿no? Pues son cardiotóxicos. Afectan el ritmo cardíaco, puede afectar la función renal, la función hepática. Todo eso es importante que tengan en cuenta que son drogas que no son tan fáciles de tomar, ¿no? Anemia plástica, lítica, todas esas complicaciones. Y en niños que están teniendo menores de 18 meses, por supuesto, tampoco. Vamos a ver cómo hay cambios electrocardiográficos que les mencionan en el lado derecho. Entonces, lo malo es que ya se está reportando resistencia a la sal de antimonio en muchas partes del país, sobre todo en la selva central, y por eso es que ahora hay recomendaciones de en caso de resistencia, el único medicamento que tenemos a la mano es el afotericin B, que se colocaría igual. La dosificación es de 0,7 a 1 miligramo por kilo día, y de acuerdo con evoluciones, pues se puede ver el tema del tratamiento, pero generalmente es bastante prolongado. Teníamos, para la Leishmania teníamos un tiempo bastante miltefosina, que no es un medicamento tan costoso y era accesible, pero lamentablemente cuando se descubrió que miltefosina tenía capacidad para matar amebas de vida libre, entonces obviamente pues, todo el mundo lo llamó y se pasó a dejar eso. Entonces no hay miltefosina
Ahorita llega de vez en cuando, pero no lo encuentran en la farmacia para comprar, como alternativa a los antimoniales. Pentamidina, esa sí no existe en el país. Una aplicación intramuscular, por ejemplo, pero no hay disponible. Esto por solo es un azol antiguo que tiene muchas interacciones y no tiene tanta potencia. Se está ahí como posibilidad de agregarlo, pero no es tan eficaz. Y entonces, cuando hay resistencia, le decía, sobre todo la zona central, la única droga alternativa que queda eficaz es el anfotericin B. Y lo pueden ver ustedes, la dosificación, si el liposomal, obviamente sea más del triple de lo que se puede dar como dioxicolato, pero es de indicación. El MINSA actualmente ha aprobado comprar anfoliposomal, subliposomal, pero solamente para pacientes con leishmania que tengan resistencia. Todo lo demás no están autorizados a usar ese mismo. También se encuentra. Y el tema de que se pueda aplicar calor directamente a la lesión también hay que tener en cuenta. Eso se llama termoterapia y alivia, ayuda muchas veces a que eso no empeore, entonces le ponen calor a la lesión, más o menos sin una temperatura de 50 grados por periodo de 30 segundos hasta que toda la zona se haya cubierto de la lesión cutánea y con eso se puede. ¿Sí? Entonces, cuando no puede usar ni siquiera el banfo, el paciente ha hecho falla renal, está esperando que mejore con la hidratación, se puede usar la sal de antimonio aplicada directamente a la lesión, así perilesional como si estuviesen infiltrando para suturar, igualito se hace la infiltración de este medicamento en esa lesión, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, hay casos especiales en gestantes, lactancia, etcétera, hay que ver todos esos factores. Los medicamentos siguen siendo de primera elección la sal de antimonio y como alternativa está anfotericin B. La antimonio pentavalente de pentosilfilina es lo ideal, pero no está disponible. Y las formas viscerales, pues también hay formas graves de presentación. No hay casos en el país, repito, pero requieren otro tipo de dosificación. A veces requieren más tiempo de duración, pero estamos, digamos, hay que individualizar cada caso. No se puede dar la misma terapia a todos. Entonces vean que en la leishmania cutánea hay que hacer un seguimiento hasta 3 meses después de terminar el tratamiento para evitar las reactivaciones. Las mucosas hay que hacer seguimiento hasta las 24 meses para asegurarnos que todo ha estado bien. Y la visceral es la que es muy grave, como decía, pues sí, obviamente ahí se tiene que dar lo más potente que se tenga a la mano. Y muchos pues inician con anfotericin liposomal como diagnóstico definitivo. Y eso es lo que le decía, ¿no? Hay una fórmula donde ustedes miden los dos diámetros más grandes de la lesión, ¿no? Miden los diámetros y dan a su familia los valores. Él encontró 32 y él encontró 15. Entonces, esa multiplicación es 1120. Esto se coloca en esta fórmula, lo multiplican por 0.008 y eso le sale el volumen de fármaco que va a inyectar el día que les corresponde evaluar, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de medir más o menos qué cantidad necesita cada paciente de acuerdo al tamaño de la lesión. Bueno, creo que esa será la última. Ya yo era el último obstáculo entre ustedes y la cena, pero asumo que hay algunas preguntas, por favor, que podamos aclarar en este momento. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Sí, Anneli. ¿Y por cuántos días se le coloca ese tratamiento a los pacientes con leishmania? Ok, buena pregunta. Acá en nuestro país, las formas cutáneas puras son 3 semanas y las mucocutáneas 4 semanas, ¿no? Es la indicación absoluta. Sí, doctores. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, para que todo está claro entonces. Les agradezco por la atención. No se olviden de enviar siempre la asistencia. Y conmigo ya nos veremos hasta el próximo miércoles para los 2 seminarios. ¿De acuerdo? 2 seminarios. Y ya con el resto de los días tienen para completar con los colegas la clase que están faltando, porque la próxima semana terminamos. Y ya he hablado ya con el doctor, eh, el doctor, el su apellido, el doctor de
patología, el doctor Arias, ya me entregó la nota de los 3 grupos, ya se puso al día, ya le dije que esta última rotación tiene que hacer durante la semana. Yo con eso también, delegado, igual van a dar un comunicado a los colegas responsables de segmento, pero le indica al doctor Ramírez, pues voy a pedir que mis colegas también docentes manden preguntas y cierren las notas, sobre todo el viernes, pero que las preguntas las manden entre martes o miércoles la próxima semana, doctor Ramírez, porque esta rotación ustedes sí van a estar afectados en el sentido que no se va a correr el examen una semana, como se hizo con las demás rotaciones. Ustedes terminan el viernes, por ejemplo, el domingo tienen que dar el examen, porque necesito ver quiénes están para SUSTI y quiénes van para aplazados. Entonces, si ustedes postergan más el examen, no tendremos notas y va a estar fuera de tiempo para entregar notas finales. Así que ustedes van a salir afectados en ese sentido porque termina la rotación y el mismo fin de semana tienen que tomarse el examen. Eso ya lo sabe el doctor Arias, por ejemplo, y yo voy a dar un comunicado a los colegas para que neuro y psiquiatría hagan exactamente lo mismo. ¿De acuerdo, delegado? De acuerdo, doctor, todo entendido. Ok. Bien, entonces les agradezco por la atención. Muy buenas tardes con todos ustedes y solamente me envían la asistencia, por favor. Sí, doctor, todo está subido en el Buenas Excel. tardes, Yo doctor. Gracias. hasta luego, doctor.